Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto estar con ustedes. Soy Gus de la secta. Esta vez les voy a contar la historia trágica de la familia Berlanga. Y recuerden amigos, si quieren ser miembro de la secta, envíenos sus anécdotas en el email de la descripción. Comparte, suscríbete y da clic a la campanita. ¡Ay, nanita! Esta es la historia de una familia que pareciera común, pero no. Los Berlanga era una de las familias más adineradas de la ciudad de Guadalajara. El origen de su inmensa fortuna se desconoce, pero todos imaginaban que provenía de sus contactos políticos y negocios turísticos. Tanto era su poder que podían exprimir al pueblo económicamente sin temor alguno, ya que podían influir directamente en las decisiones de la ciudad. Todo empezó de forma repentina en un abrir y cerrar de ojos. Las personas empezaron a desaparecer poco a poco, después cada semana. Y no fue hasta entonces que la gente del pueblo se empezó a preocupar porque el número de desaparecidos se incrementaba rápidamente. Nadie sabía a ciencia cierta qué es lo que pasaba. La mayoría de las personas creían que muchos de los desaparecidos simplemente emigraban al país vecino en busca del sueño americano. En pocas palabras, que habrían migrado para conseguir mejores condiciones de trabajo y vida. Desafortunadamente los sucesos seguían. Niños, mujeres, adultos, no importaba la edad, simplemente la gente seguía desapareciendo y la única pista que tenían era que extrañamente todos desaparecían cerca de la hacienda de los Berlanga. Hasta que un día se encontró a una niña despavorida huyendo de la hacienda de los Berlanga. Una tarde un campesino y su peón iban de camino a la capital en su camioneta sobre la carretera, que pasaba cerca de la hacienda cuando a lo lejos ve a una niña de 12 años corriendo. La niña asustada les empieza a gritar solicitando ayuda. Cuando la suben a la camioneta y la revisan para ver si se encontraba alguna herida, notaron que tenía mordidas de diferentes tamaños. Pero lo que más les sorprendió es que la herida en su hombro era demasiado profunda. Realmente le hacía falta un gran pedazo de carne en su hombro. Era tanto el temor de la niña que les suplicó que no la regresaran al lugar donde la encontraron. El campesino y su peón se la llevaron al hospital de un pueblo cercano, donde la policía de la ciudad vecina les atendió. Los pobladores quedaron aterrados después de las declaraciones de la niña. Al principio solo me tenían encerrada en un cuarto oscuro. Todos los días preparaban comida deliciosa, tan rica que los primeros días solo devoraba todo lo que nos daban. Pero después era tanta que nos rehusábamos a comerla. Pero ellos nos obligaban a comerla. Al paso de los días me hice amigo de un niño que estaba en el cuarto junto al mío. Pero una noche escuchábamos cómo llegaban unas personas. A lo lejos se podían escuchar muchas voces hablando y riendo. No pasó mucho tiempo cuando comenzaron los gritos. ¡Los gritos! Aterradores de mi amigo. Desde esa noche no supe más de él. Fue una pesadilla. Yo solo quería salir de ahí. Al día siguiente la noticia corrió como pólvora, lo que llamó la atención del jefe de la policía, el cual visitó a la niña en el hospital. Acompañado de uno de los empresarios más poderosos de Jalisco, casualmente rival de negocio de los Berlanga. Después de platicar con la niña y sin pensarlo dos veces, el jefe de la policía mandó irrumpir la casa de los Berlanga. Lo que encontraron ahí les dejó marcados para toda la vida. En el sótano de la casa encontraron infinidad de cuerpos de personas de diferentes edades, descompuestos o a medio descomponer y medio comidos. Los sirvientes y demás trabajadores de los Berlanga intentaron de todas las maneras posibles enfrentarse a la policía e intentar evitar que descubrieran todo aquel infierno. Días después, la niña tuvo que revivir aquella aterradora experiencia, ya que se requería de declaración para darle seguimiento al caso. Un día, a mi hermana y a mí, esas personas nos secuestraron. Estuvimos días encerradas en un cuarto oscuro, hasta que nos tocó a nosotros ser partícipe de sus actos horribles. Tuvimos que luchar con todas nuestras fuerzas para poder salvarnos. De repente, el hijo menor de los Berlanga me empezó a atacar, hasta que mi hermana se abalanzó sobre él hasta arrancarle un ojo, pues él trataba de devorarme. Entre los gritos de dolor de aquel animal y nosotras logré zafarme. Acto seguido, mi hermana gritó: ¡Corre! El precio a pagar por mi libertad fue
fue que mi hermana fuera devorada por esos animales. Desde el hijo menor hasta los mayores se abalanzaron sobre ella como chacales hambrientos. Días después, la policía irrumpió en la hacienda, encontrada atada de manos y sin extremidades inferiores a la hermana de la niña, que logró escapar. La policía se llevó a los que sobrevivieron de la masacre. La gente del pueblo se encargó de darle fin a los pocos que escaparon en la redada de los policías. Aún así, los Berlanga nunca fueron sentenciados, nadie los juzgó por sus crímenes. Esta historia verídica hubiera desaparecido de no haber sido por la niña, que con los años se convirtió en la abuela y autor de esta historia. Con respecto a los Berlanga, se dice que después de la redada la familia se mudó a otro país. Aunque cuentan las leyendas que después de unos años, los pobladores aseguran ver de vez en cuando a una persona paseando entre las ruinas de la hacienda, a un hombre con un parche en el ojo. Probablemente solo sea imaginación colectiva de la gente.